Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más con Rocío, con Javier. Rocío, estamos de nuevo en una infusión más. ¿Hoy de Una qué nos la vamos a infusión tomar? más. Hoy la infusión va a ser identificación. Identificación. ¿Y La qué es la identificación. identificación? Pues la identificación es lo que el ser humano, el individuo, ha llegado a creerse que es. Claro, podría hablarse mucho sobre este tema porque probablemente es el fundamento drenador del gran potencial humano. Ese personaje es el que se ha llegado a creer el humano que es lo que llamamos el personaje. Sí. El personaje con el que se identifica, el personaje con el que ha caminado toda una vida y por lo tanto parece el fiel. Nunca, nunca o muy rara vez lo podemos reconocer como el verdadero enemigo, entre comillas, ¿no? El ser humano ve más los enemigos fuera y el único enemigo, como decían los grandes sabios, eres tú mismo, de ti mismo. Y esto es lo que venían a decir. Eso vendría a ser así y ahora ya tú me vas a ir siguiendo en las preguntas y vamos a desarrollar un poquito más esto. Tú que tienes mucha experiencia en todo lo que es el acompañamiento personal y esa experiencia te ha ayudado a contactar con mucha gente, ¿tú cuál dirías que es el personaje más común? ¿Cuál es, dentro de todos los personajes, cuál dirías que es el más común, el que más podemos ver a nivel de identificación? El personaje que yo he podido observar como el más presente en la gran mayoría de los seres humanos, porque el personaje no es solo uno. La identidad que asume el individuo a lo largo de su experiencia no es solo una, sino que es una danza entre varios aspectos que van conformando. Sí, Y probablemente el que más presente está es el de la acomodación. acomodación, Sí, comodidad. la comodidad, acomodarse ante una situación determinada que puede mover estructuras complejas del ser humano. Muchas veces el, el propio individuo, más que cuestionarse y cuestionar lo que esté ocurriendo, lo que hace es acomodarse. Ese quizá la acomodación, porque cuando ya ha llegado a tener unos parámetros de bienestar, entre comillas, unos parámetros de seguridad, entre comillas, entonces ¿Para qué más, no? ¿para qué más? ¿No? Ese es el que más. Y desde esa acomodación, Rocío, ¿tú qué crees que podría pasar si en global el ser humano empezara a cuestionarse si que es viable otra realidad, que es viable otro tipo de identificación que no tenga que ver con esa comodidad, ¿no? Con esa... Sé que es un poco pensar a lo grande, ¿no? Pero ¿qué crees tú que Bueno, podría tú pasar? dices que es pensar a lo grande, sin embargo sería pensar en lo que somos. Esto que podría decirse que es pensar a lo grande sería pensar en el origen, en lo que realmente tiene nuestra propia estructura como uno con la totalidad. Pues cualquiera de estos pinos maravillosos que nos acompañan, Sí, la verdad que... eh, no se podrían plantear que pensar a lo grande sería recordarse, ¿no? Recordar su esencia, recordar su memoria, las semillas que dejan caer, ¿no? de esas piñas, cuando caen al suelo y vuelan, se las llevan los pajaritos, no se han cuestionado jamás si sería pensar a lo grande, ¿no? Sería simplemente dejarse llevar, fluir para ser lo que es. Y el ser humano, el hecho de poder llegar a plantearse, porque sí que hay que plantearse, ya que el personaje ha estado toda una vida, se da por hecho, claro que hay que cuestionarse y hay que agarrarse los machos. Hay que agarrarse los machos porque esa identidad usurpadora
esa identidad drenadora, esa identidad ladrona, yo le llamo el ladrón de energía, no va a querer soltar así como así su propio espacio, ¿no? Su propia ocupación de la energía. Y ahí vuelve a aparecer la cuestión fundamental del ser humano, que es preservar la energía de la que dispone, preservar su potencial infinito, que es su energía personal. Preservar, cuidar, proteger, qué uso hace de su energía vital. Energía vital como la energía creativa. Energía vital como el Dios que es necesario para reactivar la memoria de cualquier semilla. En la semilla, en la flor que todos somos, está la memoria sagrada, está la sabiduría de quienes somos, está la capacidad y la posibilidad de que la sustancia materia tome forma en este plano tan bello, y todo ello a través de la verdad. Toda esa memoria que está en esa flor que somos, que eres tú, yo, todos somos flores, como recipientes sagrados, humanos, necesitan el pulso vital fundamental, que es la energía vital, como fuerza creativa. Probablemente, por eso en estos tiempos, y en muchos tiempos ya que va corriendo el ser humano, pero en estos tiempos quizá estén ocurriendo más cosas llamativas para que precisamente ese potencial vital esté más bajo, porque con una energía baja, con un principio vital bajo de personas cansadas, de personas que ya incluso perdido la fe, incluso en el propio ser humano, con ese pulso bajo vitalmente es muy difícil co-crear, es muy difícil recibir inspiración, es muy difícil recordar. Y eso está entrelazado directamente con esa acomodación. Cuesta menos trabajo quedarse en donde se está. La comodidad baja la energía, entonces, porque muchas veces desde fuera, a nivel social, ¿no? Parece ser que cuando ya llegas a un determinado estado de comodidad, de bienestar, se es visto como un premio, ¿no? Como una meta. Oye, mira dónde estoy, ¿no? Qué cómodo estoy. Densifica la comodidad. Fíjate, es muy importante lo que estás diciendo, cómo los parámetros que ha colocado el ser humano, que ha estipulado el ser humano, como los deseables, ¿no? Como los más alcanzables, ¿no? Qué tipo de objetivos. Uno de los objetivos precisamente es llegar a esa comodidad, a ese como decir, no, es que a estas alturas yo haber llegado a un momento en el cual no tengo que luchar, y como hablábamos en la anterior infusión, ¿no? De la rendición, el guerrero, cuando hablamos de luchar no hablamos de la lucha que puede entenderse a primera vista, ¿no? Sino hablamos de ese cuestionamiento, de ese plantearse qué puedo hacer ahora mismo, qué puedo aportar. Mientras estamos vivos podemos aportar. La cuestión es cómo se puede llegar a una edad creyéndose que uno deja de ser creativo si el potencial es infinito. Está queriendo decir que es inagotable y que hasta que estamos con el último aliento de vida podemos ser esos co-creadores, ¿no? con energía universal. Sí. Entonces, uno de los parámetros es llegar a esa comodidad, ¿no? Dentro de he alcanzado el éxito a nivel social, o a nivel económico, a nivel... ¿no? Sí, es interesante. Desde ahí, desde esa comodidad, ¿cuál es la clave para que alguien identifique: puedo llegar a manifestar una realidad diferente, puedo dejar de identificarme con este personaje y co-crear una representación nueva? ¿Qué se tiene que desatar para que el ser humano diga? Bueno, lo primero que se tiene que desatar es reconocerlo. Y reconocerlo es aceptarlo y es abrazarlo. Claro, esto previamente necesita que esa persona, ese individuo, haya tomado conciencia de que puede haber un personaje. Exacto. Claro, o sea, porque la cuestión fundamental es
pero bueno, ¿qué están diciendo estos dos que se están tomando una infusión? Vete a saber de qué es. ¿Qué le habrán metido, no? ¿Qué habrá metido ahí, no? Por Porque cierto, está buenísima. Está buenísima. No voy a hacer publicidad a Yogiti. ¿Vale? Entonces, cuando algo que hablan dos personas que realmente podemos estar en un momento de nuestras vidas que nos podríamos acomodar, estamos reunidos en un proceso de servicio, de divulgar. Tú podrías estar haciendo tu vida, tu marcheta, ¿verdad? Un domingo por la tarde y yo la mía. Pero claro, parece ser que tu marcheta y la mía vibran algo similar, ¿no? Y puede ser porque tú descubriste en su momento el personaje, y puede ser porque quieres aportar lo mejor de ti mientras estés vivo. Eso es precisamente lo que da vitalidad al ser humano. Lo que da vitalidad al ser humano es las ganas que tenga en un proyecto de aportar algo al mundo, aunque tenga 100 años. ¿Qué más da? Si llega a 100 años. ¿Vale? Porque no es cuestión de llegar, el cuerpo físico no es cuestión de llegar decrépito, es cuestión de llegar vital, es cuestión de llegar ilusionado. Totalmente. ¿Vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer es considerar en lo más mínimo, que sí que hay un personaje y que él ha podido estar interpretando un personaje. Porque claro, la cuestión es, ¿qué es el personaje? Claro. ¿Vale? Primero hay que ubicar esto y luego veremos cómo poder entrar en otra dimensión para crear o co-crear otra realidad. El personaje se va formando a través de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestra existencia. El personaje es el que se acomoda a las instrucciones, sean instrucciones familiares, sean instrucciones sociales, sean instrucciones de todo tipo, militares, religiosas, sociales, educativas. Todas. O sea, el personaje es el que va, para mí el personaje es el co-creador, que está en supervivencia. Porque hay que ser consciente de que cuando hablamos de este personaje, entre comillas, estamos hablando del yo, el yo egoico, de esa identidad, de ese estado mental que el ser humano llega a co-crear como suyo propio y único, ¿vale? Entonces, se forma ahí, sobre todo en las instrucciones, en lo impuesto. En lo impuesto que muchísimas veces, tanto en la familia, aunque sea con aparentemente mucho amor, hemos de ser respetuosos con nuestros ancestros, que hicieron lo que pudieron, hicieron lo que supieron, pero que no hicieron más. Por lo tanto, lo que supieron es lo que nos transmitieron y estaba bien, porque no sabían hacer más. Pero eso no quiere decir que todos sigamos haciendo lo mismo y que nosotros, a nuestras generaciones que vienen a través de nuestros hijos, nietos y demás, hagamos lo mismo, sin juicio y sin crítica a lo que hicieron ellos, porque fue sagrado lo que hicieron. Porque en muchas ocasiones esas instrucciones, esas imposiciones han sido, y ahora viene la respuesta a tu pregunta, lo que nos han sacado de madre. ¿Cómo se puede pasar a ese umbral de transformar el personaje? Pues casi siempre va a ser saliéndose de madre. Va a tener que pasar algo gordo. Llámale enfermedad, una catarsis que puede producirla un accidente, una enfermedad, una situación económica totalmente derrumbada. Tiene que ocurrir una situación de ruptura, porque para poder afrontar este camino tiene que haber pérdida. O sea, hemos de ser conscientes que lo que más cuesta de dejar el personaje es la historia que tiene de miedo a la pérdida, el miedo al desapego del ser humano, porque aquí yo me mantengo a flote. Da igual que hagan esas instituciones, sean familias, sean religión, sea Estado, sea lo que sea, da igual lo que haga. Mientras yo me mantenga a flote, es como esas migajas, ¿no? ¿Cómo podemos estar satisfechos? ¿Cómo puede estar satisfecho el ser humano con unas migajas llamadas seguridad? Cuando realmente la seguridad no existe fuera. Nadie puede aportarte seguridad, solo tú mismo. Quizás esa pertenencia a la colectividad, quizás esa pertenencia al grupo, es la que te da esa seguridad, ¿no? De, oye, mira, es que yo formo parte de esto.
te estoy escuchando y estoy identificando a tantas y tantas ovejas negras que en el transcurso de sus vidas, ¿no?, abandonaron esos personajes establecidos por los clanes familiares, por los clanes de pueblo, por las aldeas en las que vivían, ¿no?, y decidieron abandonar su personaje. Y tuvieron incluso que marchar de ahí, muchas veces incluso desterrados, ¿no? Porque el grupo, la colectividad, no hay una tendencia de apertura a acoger a estas personas que dicen, no, quiero abandonar, ¿no? Sabemos de lo que hablamos, todos los que hemos hecho un trabajo personal nos hemos enfrentado a esa situación, ¿no? Vamos a darle un poco de aliento a esta gente. ¿Qué les dirías? Porque se van a encontrar con la pérdida. Incluso el cariño de los suyos, ¿no? A veces. Es que eso es lo que necesita el ser humano, aliento. Y el aliento, una vez más, has dicho, vamos a darle un poco de aliento. Y yo diría, no, yo no soy quien para dar aliento. Yo puedo acompañar, que es lo que hago desde prácticamente toda mi vida, a que el otro despierte, porque lleva un despertar. El encuentro con esta transformación, con este periodo de cambio sublime, que es descubrir, reconocer al personaje, abrazarlo, y no hay que decirle adiós, porque no va a morir jamás, porque va a estar en nuestra memoria, va a estar, pero nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones van a ser diferentes, porque van a ser libres. Y ahí es donde el ser humano puede recuperar su energía vital, ya que si el personaje drena constantemente hasta dejarnos exhaustos, hasta que nos engaña un poco con el mantenernos a flote, ¿no? Pero llega un momento en que lo que quiere es insaciable. Como es insaciable, ¿sabes? Yo le llamo el monstruo de las galletas. Es insaciable, por más galletas, se puede comer todas las galletas, pero es que no le van a parecer suficiente. Entonces, en esa sensación de más, lo que va a hacer va a ser provocar que esa persona pueda llegar hasta la destrucción, y por lo tanto se queda. Fíjate si puede ser un poco absurdo, ¿no? Un poco necio el personaje. Es decir, pero ¿cómo puedo estar destruyendo, ¿no?, el entorno en el que habito, ¿no?, del cual me nutro? Y puede llegar incluso sobre todo a través del juicio y de la culpa, de si lo hemos hecho bien, si no lo hemos hecho bien, si podíamos haberlo hecho de otra manera, si tal. El personaje se estaba siempre creyendo que es culpable. Digo creyendo, no se va a cuestionar lo que ha hecho, si podía haber hecho algo mejor. No, va a juzgarse que es culpable para seguir absorbiendo. Entonces, ese aliento, nadie es quien para darlo. El único alentador es el individuo, porque se va a alentar en su propio recuerdo, ya que yo puedo creer, que no es el caso, pero podríamos creer que esta persona puede necesitar esto cuando realmente no lo es. No lo es, le hace falta otra cosa. Él es el único que va a poder descubrir en todo momento, primero, si necesita hacer una transformación y cambio en su vida. Eso es lo primero. Porque nos tenemos que dejar un poco de cuestionar a los demás, ¿no? De si hay que cambiar. No, él se va a poder cuestionar a sí mismo si necesita otro cambio. O necesita un cambio o está satisfecho en donde está. Que luego hay otros aspectos que son cómo influye esto en el grupo social, ¿no? Pero bueno, como se empieza por la individualidad, claro. Entonces ahí, si esa persona da el salto, dice, por las razones que sea, sí, quiero, entonces va a tener que emprender un camino de cómo aceptar, agradecer a ese personaje, agradecer a ese personaje y rendirse a ese personaje, que es el que le ha mantenido hasta aquí, hasta el momento presente. Totalmente. Porque sin él, y es lo que se llama el honrar. Totalmente. El honrar. Entonces, a partir de ahí ya tiene que hacer un camino. Para poder hacer el abrazo, para poder llegar al abrazo, tiene que hacer un camino. Llámale de crecimiento personal, llámale como cada cual, de despertar, de como cada uno. Se encontrará viviendo durante un periodo de tiempo como en dos cuerpos, ¿no? El antiguo,
¿no? La Sí. identidad del personaje y el nuevo cuerpo que comienza a vibrar de otra manera, ¿no? De una forma Sí. mucho más elevada. El personaje sobre todo tiene que tener en cuenta que, que en lo antiguo, el cuerpo antiguo, está muy hecho, muy conformado a esa postura, ¿no? Y en esa postura viene lo que hablábamos, ¿no? Esa complacencia. ¿Mm? Bien. Lo que pasa es que esa complacencia muchas veces en el silencio personal, en la soledad personal, que cada uno que nos escuche igual sabe de lo que estoy hablando, aunque no se puede describir, porque es algo muy único. Cuando el ruido se calla, ¿no? Cuando... Eso se lo ha encontrado, yo creo que se lo ha encontrado todo el mundo. Yo sí. Unos ¿Para qué te voy a decir que no? habrán querido provocar más ruido o menos ruido ante ese vacío, ante ese silencio, esa soledad, y otros no. Eso es muy, muy aleatorio, ¿no? Pero lo que sí que toca en ese momento es cómo poder llegar. Y esa es una cuestión que cada uno se tiene que ir haciendo a sí mismo. Y sobre todo escuchando qué es lo que le llega por el camino. Porque cuando uno se propone y se dispone a estar preparado a que llegue lo nuevo, ese cuerpo nuevo del ser, del yo soy, de la luz, que no son palabras bonitas, es una realidad, es nuestra existencia, ahí le van a estar, porque confabula, en el momento en el que uno está dispuesto y dice sí quiero, ya el universo está confabulando, que siempre lo estuvo, pero estábamos igual distraídos y esas cosas, ¿no? Pero ahora va hay que dar permiso, ¿no? Sí, hay que dar permiso. Y esa es para mí la clave de un tema que desde luego es muy amplio, muy amplio. Sí. Esto no da para una infusión. Da para mucho. Esto no da para una infusión, esto da para muchas cosas. Bueno, pero hoy podemos... Sí, pero podemos abrir un poco que dentro de ese estar y querer comulgar, que tiene que ver con la unión común con ese cuerpo original, se le puede llamar el cuerpo nuevo, pero nunca lo fue. El cuerpo nuevo no es el cuerpo nuevo, es el cuerpo del origen. Y desde ahí saber que va a estar en esa comunión, en esa unidad, en esa alegría, abundancia, paz, disfrute, vida, más vida. Porque todo funciona como cuerpo energético que somos, se retroalimenta, la vibración con la que queremos comulgar, que queremos vibrar, que queremos danzar, se retroalimenta. Y el cuerpo antiguo es un drenador que no hizo más que y hace separarnos, lleva a la enfermedad, a la soledad, a la tristeza, a la pobreza, a la escasez y a la muerte. Entonces, es todo un camino de abrazo. Y no es un abrazo a lo nuevo. El camino de transformación es de abrazo a lo que ya estamos dejando. Sí, ese es el abrazo. El abrazo, hay mucha gente que dice, es el abrazo a lo nuevo. No, es abrazo a lo que se está dejando. Porque lo haces desde el honrarlo, desde el agradecerlo, sin juicio ya de si eres malo, si eres bueno, porque son todos juicios, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que, ¿no? De la típica escena de que hay alguien agarrado a algo, ¿no? Y sabe que tiene que agarrarse a lo nuevo. Muchas veces lo hemos hablado tú y yo, que el miedo no es, a ver qué me encuentro, no, el miedo es a soltar lo que tengo, porque es que es lo que conozco, es que es donde me identifico. Claro, ese momento de soltar, es un abismo. ¿Por qué? Porque, sí, yo me agarro, pero ¿me agarro a qué? Pero claro, si le damos la vuelta a ese enfoque, como estás hablando, te agarras a lo que ya eres, te agarras a lo que había antes de esa por eso identificación hay que abrazar a ese antes. Hay que abrazar no a lo que va llegando, sino a lo que estamos dejando partir. Dejar partir es darle, vuelvo a decir porque para mí es fundamental, el honraje, honrar al personaje, honrar a lo que nos ha aportado, honrar a lo que nos ha aportado también en el sentido del dolor, de los malos ratos, de la tristeza, silencio, ¿no? Todas esas emociones nos han ofrecido una gran oportunidad de decidir si permanecemos en ello o si queremos
hacer un uso más sagrado de nuestra energía personal. Porque si hay algo que yo tengo claro después de 40 y varios años de trabajo personal y de servicio, es que el ser humano no está diseñado para sufrir, no está diseñado para luchar. No está diseñado para eso. Estamos diseñados para compartir, estamos diseñados para amar, estamos diseñados para crear, para creer más allá de lo visible. Estamos diseñados para tantas cosas, y con ese personaje se ha ido limitando. Porque ahora el que más, el que menos, podríamos ver aquí grandes elementales, elegidos, levantados al servicio de la humanidad. Estamos en un porque lugar son maravilloso. elementos vivos. Y otros pues ven árboles. Entonces esa capacidad del ser humano de ver más allá es de ver la integración, de qué está formado. Y cuando esto se puede conseguir a nivel individual, que tiene que empezar por ahí, puede empezar a ver al otro, puede ver la grandeza de ese otro, y no le va a juzgar, no lo va a encasillar. Muy sabio todo eso que dices. Vamos a ir terminando, porque como dices, esto da para 10 más. Antes, mientras estábamos comiendo, me apunté una cosita que decía, ¿no? Si te parece lo voy a leer a todos. Decía, identificación, ¿no? El personaje es insaciable. Cuanto más nos domina, más quiere aniquilarnos, haciéndonos creer que nos mantiene a flote. Hablábamos antes, ¿no? Nos quiere hacer creer que este es el camino, que solo este camino es el que nos va a mantener a flote, ¿no? Hasta que de tanto juzgarnos, de tanta culpa adquirida a lo largo del camino, llegará un momento que vamos a explotar. Es inevitable, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar en la realidad, ¿no? Entonces, claro, me parece muy contundente, ¿no? Es un camino ficticio, es un camino hacia la muerte, como dices. Por eso yo siempre invito a todo ser humano que considere que es parte de su camino, que deje partir el conformismo, que deje partir el conformarse y el enquistarse, no desde juzgar para dejar partir, sino desde abrazar, y vuelvo otra vez a repetirlo, desde abrazar. Porque el conformismo lo único que hace es, esto es como la cueva, ¿no? Es como una cueva que puedes hacer dos cosas. Puedes salir, una cueva que tenga entrada y salida, como todas tienen entrada y salida, o puedas entrar, pero no tengas salida. Entonces quede como aparentemente encerrado, ¿no? Conformismo, como hablábamos antes, que es esa acomodación, va a impedir que el individuo crezca al encuentro de su máxima expresión. Yo os invito a cada uno de vosotros a que al menos podáis intentarlo. Rocío, muchas gracias. No me apetece irme porque observar dónde estamos. No me apetece irme. Hacemos un KitKat, volvemos otro día con otra infusión. Gracias por estar ahí. Gracias.